Buenas, buenas, 22 de febrero, 12:05 mediodía, un gusto saludarles. Otra vez, feliz fin de semana. Este es el tercer video de hoy y vamos a recordar un poquito el contexto de todo esto. Por ahí del jueves de esta semana, 20 de febrero, se anunció la revocatoria de las visas de la diputada Joana Obando y la diputada Cintia Córdoba del PLP. Las visas estadounidenses ya no pueden ingresar a Estados Unidos, tanto con la visa personal como con la visa diplomática. ¿Qué sucedió? Sucedió que a raíz de esto, Otto Guevara hizo una publicación en la red X, antes Twitter, y decía lo siguiente. A esta hora, eso fue el mismo día, si no me equivoco, pero si no, pues todo pasó en estas horas, ¿ok? El 20 de febrero puso. A esta hora deben estar muchos personajes borrando publicaciones realizadas en el y en Facebook a favor de Huawei y en contra de Donald Trump y de Marco Rubio. Ahí los etiqueta con sus perfiles. Además, deben estarse mordiendo la lengua para no comentar sobre la cancelación de la visa de Estados Unidos a dos diputadas. Los otrora muy vociferantes harán votos de silencio a partir de ahora. Lo que está diciendo Otto Guevara es que puede ser que hayan políticos, diputados, etcétera, que se han pronunciado a favor de Huawei o de la tecnología 5G para empresas chinas y que han criticado a Donald Trump, a Marco Rubio por la visita que hizo aquí a Costa Rica, etcétera, porque podrían tener el temor de que les quiten las visas, porque al final de cuentas, quitar una visa depende única y exclusivamente de una embajada. ¿Ok? Es una decisión totalmente soberana del país que otorga esa visa. ¿Qué pasó? Que este es un planteamiento, pues, curioso, interesante, ¿verdad? Y es algo que de alguna manera muchas personas podrían estar pensando. La diferencia con Otto Guevara es que es una figura pública y que lo expresó. ¿Ok? Bien. Pero a los minutos u horas, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, por medio de la misma red social, publicó la siguiente pregunta. Otto, ¿vos crees que todos los ticos son tan pendejos e indignos como vos? Y es ahí donde yo vuelvo y repito, consejo de muy buena fe para todo el mundo y quien quiera lo toma y quien no, pues no hay problema. Nunca actúen de manera o nunca se pronuncien de manera reactiva, por instinto, sin analizar, sin pensar fríamente, sin sopesar los pro y los contra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mensaje posteriormente adquiere vida propia. Vean lo que menciona Laura Chinchilla. Vean, en poco menos de, ¿qué? De 15 palabras, 20 palabras, de repente, lo que hace es lanzar una serie de situaciones o una serie de afirmaciones o un enunciado, una pregunta, que le puede jugar en contra. Dice, Otto, ¿vos crees que todos los ticos, todos, o sea, es una generalización, ya estamos mal, ¿ok? Son tan pendejos, o sea, cobardes, e indignos, que no tienen dignidad como él? Ese es un ataque al cuerpo, total y completamente personal. Pero Laura Chinchilla no es cualquier persona, es una figura pública, fue presidenta de la República. Es algo bastante complejo. ¿Por qué? Porque de alguna manera su imagen a nivel nacional e internacional se comienza a distorsionar, afectar, digamos, en alguna medida por justamente publicar ese tipo de reacciones al comentario de Otto Guevara. Otto Guevara ni siquiera se refirió a Laura Chinchilla, ni siquiera. ¿Qué necesidad? Dicen en algunos países, ¿verdad? ¿Qué necesidad de hacer ese tipo de reacción? De repente podía haber planteado lo mismo de una manera mucho más amplia, elaborada, diplomática, ¿ok? ¿Para qué? Para evitar las reacciones que pudo haber. ¿Por qué? Porque primero que todo, pues el único hecho de haber pertenecido al Partido de Liberación Nacional ya es como para algunas personas, una mancha en el historial de Laura Chinchilla. Y hacer un cuestionamiento de este tipo en todo el contexto en el que se desarrolla la situación de las visas, Estados Unidos, China, 5G, Marco Rubio, etcétera, pues más que sumarle, le resta. ¿Ok?
¿Qué es lo que fue, qué pasó posteriormente? Posteriormente, Otto Guevara, el 20 de febrero, publica. Pues esto fue como una cosa tras otra, pam, 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 ¿verdad? Otto Guevara publica en su perfil de Facebook, dice, a propósito de la cancelación de la visa para ingresar a los Estados Unidos de dos diputadas, él copia lo que publicó, ya lo leímos, y copia la reacción de Laura Chinchilla. Entonces agrega, y este es un planteamiento o una reflexión que hace que no está tan alejada de la lógica, digamos, o del sentido común. Dice, pendejo o indigno por el comentario mío señalando que seguramente muchos personajes deben estar borrando publicaciones contra Trump y Rubio a favor de Huawei luego que trascendiera la cancelación de las visas de Estados Unidos a dos diputadas. Obsérvese que a pesar de que mi comentario no puede afirmarse que estoy a favor ni en contra de esa revocación de visas, muchas personas reaccionaron con el hígado. Ese es el tema. Nunca se reacciona con el hígado, se reacciona con el cerebro y en temperatura baja. ¿Ok? Imagínense si yo la llamara pendeja e indigna a Laura Chinchilla por congraciarse con los dictadores de Cuba, así como con Hugo Chávez. Pregunta, ¿verdad, Otto? ¿Qué creen? ¿Qué creen que me dirían? ¿Misógino? ¿Que eso sería violencia política contra una mujer? ¿Violencia de género? Y ahí es donde Otto Guevara plantea la pregunta, ¿qué opinan ustedes de ese cruce de publicaciones entre Laura Chinchilla y yo? Y pone una nota, dice, nota al margen, yo no tengo bloqueada la posibilidad de que personas comenten lo que publico en mis cuentas o páginas oficiales de las distintas redes sociales, ya sea que lo quieran hacer a favor o en contra. Al parecer hace alusión a que Laura Chinchilla sí lo tiene, la verdad desconozco eso. Y pone la foto que también utilizó, si no me equivoco, Bukele con los dictadores de Cuba y de Venezuela. ¿Ok? La foto de Laura Chinchilla con los dictadores de Cuba y Venezuela. Pero aquí el punto está en la forma en que esto se desarrolla. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos. Y para tener cuidado hay que tener un mínimo de estabilidad emocional en el instante en el que nos queremos pronunciar. De lo contrario, observar y escuchar, analizar, estructurar y luego de eso contestar. Incluso antes de contestar, discriminar, o sea, quitar todas las ideas que no son necesarias y luego de eso contestar. ¿Por qué? Porque entonces pueden escarbar en lo que en algún pasado hemos dicho. Y alguna vez publicó Otto Guevara ayer viernes, alguna vez Laura Chinchilla publicó, el insulto y el verbo soez deshonran a quien los infiere, no a quien los recibe, y entre más alto el podio desde donde los profiere, más empequeñece su estatura. Vea qué curioso. Por eso hay que pensar muy bien, incluso en el tema de marca personal como figuras públicas y políticas. ¿Ok? El insulto y el verbo soez. De ahí le dijo pendejo, le dijo cobarde. O sea, una cosa le podía decir cobarde y pendejo suena peor. O sea, viene a ser lo mismo, pero suena peor. ¿Ok? Y si lo lee un mexicano, entendió otra cosa. Entonces, el insulto y el verbo soez deshonran a quien los infiere. Bajo ese razonamiento, lo que le dijo Laura Chinchilla a Otto Guevara fue es un efecto boomerang negativo para ella, ¿verdad? Y no afecta a Otto Guevara porque dice, no, ¿a quién los recibe? ¿Ok? Y entre más alto el podio, es decir, mayor la reputación, mayor alto el cargo, ¿ok? Mientras más alto el podio desde donde se profiere, o sea, desde donde se dice, la posición política, social, económica, la trayectoria, más empequeñece su estatura. Quiere decir que más pequeño lo hace. Quiere decir que uno espera que una persona con esa trayectoria y ese cargo y esa experiencia y esa reputación no se empequeñezca insultando a otra persona. Y son las palabras que utilizó Laura Chinchilla en algún momento y que Otto Guevara se las recuerda. Y cierro con la siguiente reflexión, sin entrar y sin ahondar mucho en este tema.
La violencia de palabra es violencia de palabra, sea de hombre a hombre, de mujer a mujer, de hombre a mujer o de mujer a hombre. Pero interesante el cuestionamiento. Si fuera, o si hubiera sido Otto Guevara quien hubiera proferido esos términos, esos epítetos, como está, en algún momento estuvo de moda ese término, ¿qué le hubieran dicho? Violencia política, violencia hacia la mujer, muy probablemente, pero parece que la solidaridad para quienes no se hayan pronunciado de la manera que corresponde por lo que le puso Laura Chinchilla a Otto Guevara, pues puede ser selectiva. Las concepciones del respeto pueden ser selectivas, ¿verdad? ¿O no? Ese es el punto. Finalizo. La violencia, los insultos, la violencia verbal debería tratarse de la misma manera entre hombres y mujeres, mujeres y hombres y mujeres, en todas esas direcciones. ¿Ok? Y yo creo que las réplicas que le hizo Otto Guevara, independientemente de lo que la gente pueda pensar o no de Otto Guevara, porque veo que hay opiniones divididas, la réplica fue muy calculada, muy fría y muy atinada. ¿Qué opinan ustedes de todo eso? Muchas gracias.